Hola, buenos días, queridos estudiosos. Bueno, entonces estamos aquí para nuestra primera clase de prospectiva estratégica del talento humano. Entonces, pues la idea es que pues esperemos a que alguien se conecte a nuestra videoconferencia y con eso pues digamos que tendremos participación también en la videoclase y pues afianzamos más los conocimientos. Vamos a esperar 2 minutos, con esto pues damos tiempo de que alguien se conecte y si no, pues empezamos entonces con la videoclase. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, entonces como nadie se conectó a nuestra videoconferencia, entonces vamos a empezar con la presentación que les tengo preparado el día de hoy. Y con eso, pues si alguien se conecta o tienen alguna duda o alguna inquietud, por favor me la hacen saber en el foro de inquietudes o me envían un correo pues a través de la página de nuestra herramienta Canvas. ¿Listo? Entonces, el tema de hoy es la prospectiva estratégica. Entonces, el objetivo de esta videoconferencia es conocer el significado de la perspectiva estratégica, sus objetivos y su importancia en el sector empresarial. Entonces, primero vamos a mirar qué es la prospectiva. A mí me gusta mucho la definición de Ben Martin que hizo en 1995, el cual describe la prospectiva como el proceso de investigación que requiere mirar sistemáticamente el futuro de largo plazo en ciencia, tecnología, economía y sociedad, con el objetivo de identificar las áreas de investigación estratégicas y las tecnologías genéricas emergentes que generarán los mayores beneficios económicos y sociales. Entonces, la prospectiva, según esta definición, es pues digamos todo lo que nosotros podemos digamos que proyectar o podemos imaginar pues digamos de una manera muy tangible y muy, se fue la palabra, muy consciente de lo que será el futuro en, pues digamos que en temas relacionados, ya sea en el sector industrial, en el sector pues social y esto. Entonces digamos que es muy importante porque con esto las personas y las empresas lo que hacen es proyectar sus ventas, proyectar sus estrategias y proyectar pues toda su misión y su visión global encaminado pues a lo que sería el futuro, eh, partiendo desde el hoy. Entonces, respecto a esto, entonces, ¿qué es la prospectiva estratégica? Entonces, la prospectiva permite ver qué alternativas tenemos hacia el futuro. La estrategia nos indica cómo construir ese futuro. Ambas deben estar conectadas para que las organizaciones permanezcan en el mercado competitivamente. Entonces, si una empresa no tiene, digamos que en su mira las tendencias que tiene en el futuro, qué problemas, qué problemáticas pueden haber en cualquier ámbito social, económico, ambiental en el futuro y no se, digamos que, y no hace una planeación eh, de acuerdo a esto que ya tiene identificado, pues digamos que no va a poder entrar a competir en el mercado con otras empresas y lo que va a hacer es que se va a quedar atrasada, pues digamos que se va a quedar con la proyección de un año pasado, de un futuro pasado y no va a poder, digamos que, competir ni poder generar ese impacto que las empresas siempre quieren mostrar a través del tiempo. Recuerden que las empresas siempre tienen que tener definido muy bien a dónde quieren llegar y de acuerdo a las tendencias globales,
y a las tendencias pues que marca la competencia, ya sea pues en el sector o lo que indica el mercado, pues se va a quedar atrás. Y pues digamos que sí o sí va a tener, la empresa va a tener que cerrar porque no se está adaptando a las necesidades del futuro y no se está, digamos que, acoplando a lo que el mercado está exigiendo. Entonces, algunos de los objetivos de la perspectiva estratégica son construir escenarios alternativos del futuro deseado, promover información relevante bajo un enfoque de largo plazo, hacer explícitos escenarios alternativos de futuros posibles, establecer valores y reglas de decisión para alcanzar los objetivos o metas planteados, y proporcionar impulsos para la acción a los involucrados. Digamos que todos estos objetivos lo que nos permiten a nosotros es identificar cómo está nuestra empresa al día de hoy, a dónde queremos llegar, cuáles serían nuestros objetivos macro y cómo vamos a capacitar o a entrenar a las personas que hacen parte de nuestra organización para poder alcanzar este objetivo, para poder alcanzar, digamos, estas metas teniendo en cuenta pues claramente todas las tendencias, todas las problemáticas sociales y adaptando pues digamos que los productos o servicios que tenemos actualmente para poder que la empresa continúe a través del tiempo y con esto nos permita, digamos que la continuidad del negocio. ¿Listo? Pero entonces digamos que aquí un papel muy importante que juegan son las personas, porque con las personas construimos este tipo de estrategias y con las personas es que nosotros contamos como empresa para poder, digamos que evolucionar en el tiempo y poder permanecer, ya que las personas son las que constantemente se capacitan, están, digamos que mirando las tendencias en el mercado, están haciendo una investigación de mercadeo, ¿sí? Están mirando qué productos son los que van a generar, cuáles son las generaciones que se están, digamos que, evolucionando desde hoy, que van a marcar las pautas en el mercado en el futuro y son las personas las que crean y las que dicen ideas nuevas para poder, digamos que, permanecer en el mercado para que la empresa, pues digamos que pueda producir estos servicios y estos productos. Entonces, digamos que si las personas tampoco se capacitan y las personas que tenemos en nuestra empresa simplemente van a tener la misma estudio o los mismos cursos de actualización o las mismas capacitaciones o no se hacen capacitaciones, en muchos casos pasa, pues digamos que las empresas no van a tener, digamos que ese insumo de nuevas ideas para proyectarlas en el futuro. Eso es muy importante porque con esto, em, pues digamos que las empresas ya van a tener, digamos que una parte muy, muy ganada, porque con esto lo que hacen es poder proyectar, poder analizar, poder planear y sobre todo poder, digamos que, tener un as bajo la manga cuando ya esas tendencias que ya se están, digamos que ya están estudiadas, pues revienten en el mercado y así nosotros como empresa podamos, digamos que, impactar de una con productos y servicios nuevos. Las características principales de la prospectiva estratégica son integrar parámetros cualitativos como el comportamiento de sus stakeholders en diferentes situaciones. Entonces, cuando nosotros involucramos cada uno de los stakeholders, ya sea los clientes, el sector, el medio ambiente, los clientes internos, los proveedores, entonces ya nosotros vamos a ver qué comportamientos están tomando cada uno de estos. Nosotros como empresa, cómo vamos a poder, digamos que, afianzarlos o involucrarlos para poder, digamos que, definir los parámetros necesarios para poder generar ese tipo, ese nuevo producto o ese nuevo servicio que me ayude a mí, a la empresa, a permanecer en el mercado. ¿Listo? Tener una perspectiva sistémica, holística y compleja. Entonces, si yo como empresa tengo una perspectiva holística, no solamente en el sector, digamos, de mi empresa, ya sea pues sector productivo, sector financiero, el sector administrativo, sector ambiental o lo que sea, lo que yo voy a hacer y si yo digamos que tengo es una visión holística de todos los sectores, ¿sí? De todos los procesos, de todas las necesidades que el mercado ahorita tiene y de todas, digamos que las tendencias que están a nivel global, lo que yo hago es poder crear cosas diferentes, poder crear cosas que se adapten a esa necesidad y no solamente que porque es que yo solamente trabajo en producción de leche, por ejemplo, no, yo también puedo, digamos que generar productos nuevos a través de las tendencias del mercado. Y lo que yo hago es poder, digamos que
generar sistemas de involucramiento, ¿listo? Con el cual los gerentes puedan involucrar diferentes estrategias para poder generar ideas nuevas y que las personas que trabajan dentro de ella pues me ayuden a mí a crecer, ¿listo? A evolucionar y sobre todo a generar estas ideas para cuando llegue, digamos que la época o el tiempo planeado, yo pueda tener ya, digamos, unas bajo la manga y lo pueda sacar al mercado sin ningún problema. Otra característica son todas las variables deben estar relacionadas de forma dinámica, considerando que el futuro se puede moldear desde el presente, lo que les decía ahora. Si nosotros tenemos en vista todo lo que va a pasar en el mercado, todo lo que está pasando actualmente con las problemáticas sociales, ambientales y generacionales, lo que yo hago es poder crecer, ¿sí? Es poder, digamos que, moldear cada uno de esos pasos que yo quiero alcanzar en el futuro y lo que también hago es poder relacionar cada una de estas variables para poder, digamos que, ir creando cosas diferentes a partir de una idea que ya está creada. Entonces, por ejemplo, yo vendo patinetas, pero entonces yo sé que en el futuro tienden, sí, una de las tendencias es a que los carros y el transporte privado, pues digamos que desaparezca. Entonces, lo que yo puedo hacer es una patineta, digamos que una patineta que se puedan meter dos personas, tres personas, y yo estoy, digamos que, inventando desde mi experiencia claramente, para que las personas puedan, digamos que, usar otro medio de transporte y a la hora, cuando ya, digamos que el carro privado o el transporte privado se, mm, se extinga, yo ya tenga unas bajo la manga y pueda sacar otro medio de transporte que lo puedan utilizar varias personas. ¿Listo? Otra característica es que es interdisciplinaria y debe ser continuado en el tiempo. Entonces, no solamente quiere decir que con la perspectiva yo voy a hacer una perspectiva hoy para el año 2020, perdón, para el año 2030, ¿sí? Y ya. Y cuando llegue el año 2030, pues voy a quedar así, listo, porque me funcionó, pero vamos a quedarnos así. No, digamos que las empresas tienen que tener siempre una planeación de cuándo hacer este tipo de proyección, ¿listo? Cuándo yo voy a hacer una proyección estratégica dentro de mi compañía y cada cuánto voy a definir, digamos que esos límites de tiempo para poder mirar cómo está la tendencia en el mercado, cómo está la competencia, cuáles son, digamos que, em, las herramientas que se están utilizando actualmente para poder, digamos, crecer. ¿Listo? Su finalidad es constructora y orientada a la acción. Entonces, la idea con la perspectiva estratégica es que yo no solamente me voy a quedar listo, voy a planear, ya sé qué va a pasar en el futuro y vamos a mirar qué va a pasar con las personas que están dentro de mi compañía, sino lo que yo hago es siempre cuando vaya a llegar, digamos que el tope o cuando, digamos que muchas veces cuando las personas, cuando las empresas hacen este tipo de proyección, eh, las tendencias del mercado tienden a disminuir el tiempo de acción. Entonces, si yo lo planeé en 10 años, por el acelere tecnológico, esos 10 años se pueden convertir en 5 años. Entonces, lo que yo hago es estar preparado desde mi empresa para cuando pase este tipo de eventualidades, yo pueda tener las herramientas ya listas y digamos que todo ya planeado para poder salir al mercado de forma impactante y no vaya a quedar mi empresa como una de las atrasadas. ¿Listo? Requiere imaginación para crear algo nuevo, lo que yo les contaba. Si las personas que trabajan conmigo no están en constante crecimiento, no están en constante formación, no están en constante capacitación, entonces no van a tener la posibilidad de poder crear, de poder imaginar cómo será el futuro, de poder imaginar cómo la empresa se va a ver en X tiempo. Entonces, por eso es muy importante que las personas siempre estén dentro de mi planeación, dentro de mi proyección, con capacitación y con tendencias. Entonces, por eso es muy importante que las personas también se capaciten en benchmarking, porque lo que hacen estas personas es se capacitan en benchmarking y lo que pueden hacer es hablar con otras empresas con su competencia, con personas, con empresas relacionadas, con proveedores, y lo que hacen es dar ideas nuevas que permitan hacer una planeación con el tiempo y lo que me permitan a mí es, listo, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de tal manera porque vamos a atacar este y este objetivo y esta problemática. Listo, suprema los procesos sobre los productos. Entonces, los
procesos acá son lo más importante. Digamos que los productos a través del tiempo tienden a desgastarse y a perder, digamos que su originalidad. Entonces, los procesos en realidad es a lo que tenemos que apuntarle. Si tenemos un proceso que funciona bien dentro de la compañía y este proceso, digamos que me da a mí un producto novedoso, un producto de calidad, lo que yo hago es, si llega a pasar, digamos que este proceso, este producto ya no es, digamos que impactante en el mercado, lo que yo hago es poder mirar ese proceso, hago una reingeniería de proceso y lo que hago es actualizarlo y no pierdo todo el trabajo que ya he logrado durante mucho tiempo. Lo que yo hago es simplemente adaptarlo hacia un producto o un servicio nuevo que yo quiero ofrecer y lo que hago es que utilizo este proceso, lo cambio, lo mejoro y continúo con él. ¿Listo? Recuerden que la perspectiva estratégica es participativa, busca consensos, involucra stakeholders y busca compromiso. Lo que les contaba, si nosotros no tenemos en cuenta cada uno de los stakeholders, que son pues, los proveedores, los clientes, el medio ambiente y digamos que el sector donde está mi empresa, lo que yo hago es, si yo no lo tengo en cuenta, pues lo que yo voy a hacer es simplemente no tener, digamos que en cuenta esas necesidades y esas características específicas que me permiten a mí crecer durante el tiempo. Sí, recuerden que es muy importante que las empresas siempre puedan tener, digamos que ese tipo de consensos para mirar qué necesidades hay y qué compromisos vamos a llegar a hacer para poder sacar al mercado el producto X que quiero ofrecer en X tiempo, ¿vale? Una conclusión importante de la perspectiva estratégica es que los cambios que se producen en los ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales, tecnológicos y sobre todo ambientales y generacionales. ¿Por qué? Porque recuerde que ahorita estamos viendo que los cambios ambientales están ocasionando, digamos que, pérdida económica, porque cuando se proyecta que sea invierno es verano, cuando se proyecta que es verano pues llueve mucho, entonces digamos que la sociedad no está preparada para ese tipo de cambios, porque digamos que ya todos tenemos un referente de que en abril llueve mucho, ¿vale? Pero mire que hay muchos años en que abril es una temporada seca y no sé, en agosto que tiende a ser una temporada calurosa, pues resulta ser una temporada muy llena de lluvia, entonces ocurren las inundaciones, el desprendimiento de tierra y todo este tipo de cosas. Y generacionales porque ya una generación está muriendo, que es la generación que no tiene nada que ver con la tecnología y ahorita estamos, digamos que nosotros inmersos en este ámbito tecnológico, en que todo se mueve a través de las aplicaciones, en que todo se mueve a través del Internet. Entonces los bancos tuvieron que pasar de dejar de prestar servicios, digamos, en presencial para pasar a prestar servicios 100% online, igual con el tema de los servicios públicos, por ejemplo. Miren que ya, por ejemplo, yo no pago nunca un servicio, yo no tengo que ir al banco o a la entidad financiera a pagar mi servicio, sino que yo lo pago directamente desde mi cuenta de ahorro. Entonces, estas empresas lo que tuvieron que hacer es eso, están proyectando que ya las personas que están dejando de utilizar la banca presencial, están empezando a utilizar es la banca online y entonces tienen que hacer una reestructuración, claro, pues tienen que, digamos que hacer una reestructuración, primero en infraestructura tecnológica, segundo en infraestructura de planta de personal, porque entonces ya no van a tener que tener tantos empleados en una oficina, sino que ya más bien van a tener que contratar personas que estén 100% pues prestándole servicio a estas redes tecnológicas pues para poder que no se vayan a caer y los clientes pues tengan digamos que un tiempo de respuesta mucho más ágil. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante porque ya se han comenzado a sentir, digamos que los efectos en las organizaciones y la incertidumbre que se crea pues no es suficiente contar con análisis tradicionales que se alimenten en datos estadísticos, lo que yo les contaba. Digamos que ya el IDEAM ahorita le está tocando hacer, digamos que una reestructuración frente a sus datos estadísticos, porque recuerden que la estadística siempre es con datos, digamos que se toman del pasado, ¿sí? Y lo que yo hago es, bueno, vamos a mirar entonces como ya estamos, digamos que el tema de contaminación está aumentando, ya el tema
del calentamiento global, entonces se está afectando, entonces ya el clima no va a ser el mismo, entonces ya las épocas que tenemos ya por, digamos que por estadística, que son época de lluvia, ya no pueden ser época de lluvia, sino que de pronto van a ser época de calor, entonces lo que tiene que hacer el gobierno es prepararse por si llega a haber una, en época de invierno, época de calor, ¿qué vamos a hacer? Y en época de calor va a haber época de invierno, entonces, ¿qué vamos a hacer para poder, digamos que mitigar este tipo de escenarios y poderle dar solución pues a las personas que somos, digamos que las principales víctimas de ese tipo de cambios, ¿vale? Que es muy importante que el gobierno se pueda enfocar en ese tipo de cambios y pues tenga unas bajo la manga para decirnos a nosotros, hey, vamos a hacer esto y esto y esto, si llega a pasar esto, y las personas pues prepárense porque, ta, 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 ¿vale? Entonces digamos que también es un tema muy importante el tema de la comunicación, porque con esto lo que yo hago es advertir también a las personas de que se adapten, digamos, a un nuevo cambio o de que se preparen para un posible evento, para un posible riesgo. Entonces, algunas de las aplicaciones de la perspectiva estratégica, aquí tengo algunos ejemplos. Entonces, está la primera, que es la territorial y la urbana. Se desarrolla en la organización de un territorio, sus recursos y su gente, para el desarrollo sostenible, la alta calidad de vida, el cuidado del ambiente y el logro de la seguridad humana. Entonces, esa perspectiva territorial y urbana básicamente corresponde a, a las entidades territoriales, ¿sí? A los gobiernos, en este caso a las alcaldías, a los gobernantes, que lo que tienen que hacer ellos es mirar cómo van a estar proyectados en 10 años, en 20 años. Entonces, por ejemplo, un tema que me gusta mucho hablar es Bogotá. Entonces, Bogotá hace 10 años con el Transmilenio era súper bien, digamos que el flujo de tráfico estaba bien, las personas que estaban dentro de Bogotá, digamos que tenían un transporte muy eficiente, ¿vale? Pero ahora, 10 años después, 15 años después, lo que vemos es un caos dentro de la ciudad porque la ciudad no se preparó para el futuro. Digamos que no estimaron el hecho de que muchas personas a nivel nacional y a nivel internacional iban a llegar a Bogotá a hacer inversión de empresa o a conseguir empleo o simplemente a hacer, digamos que un, un cambio de vida, ¿vale? Y no presupuestaron y no proyectaron digamos que este aumento de la población. Entonces ya podemos ver el tráfico en Bogotá está insoportable, digamos que están acabando con toda la parte verde de Bogotá, porque pues claramente los árboles ocupan cierto espacio en la ciudad, y entonces están buscando es cómo abrir espacio para carreteras para poder, digamos que las personas y la demanda de carros que se está aumentando en Bogotá, pues pueda tener, digamos, un control. Pero entonces mire que aún así Bogotá, en este caso específico, sigue trabajando sobre el incendio. Digamos que no está proyectando, no está haciendo una perspectiva de cómo va a ser Bogotá en 30 años. Entonces, por ejemplo, en 30 años Bogotá va a tener más de la mitad de la población que somos ahora y no, el sistema de transporte no lo están arreglando, entonces van a acabar con todo lo verde de Bogotá. Entonces Bogotá va a aumentar la contaminación, ¿sí? La contaminación visual, la contaminación auditiva y la contaminación del aire, pues porque va a haber mucha polución, porque va a haber mucho ruido por los carros, y porque pues digamos que ya la gente no va a tener vistas agradables, sino que solamente van a mirar edificios y carreteras. Sí, entonces, por ejemplo, París es una ciudad que me gusta mucho colocar como ejemplo porque París es una ciudad muy organizada, es una ciudad muy organizada y las personas que han tenido la oportunidad, que hemos tenido la oportunidad de estar allí, pues digamos que vemos que es una ciudad muy organizada, entonces tienen transporte de bicicletas, tienen transporte de metro, tienen transporte de buses organizados, tienen transporte... em, entonces, en ciertas áreas de París no pueden ir, por ejemplo, transporte privado, sino solamente el transporte público, lo que beneficia entonces la movilidad de las personas que caminan, de los turistas y de las personas pues que trabajan allí. Entonces, digamos que son las planeaciones territoriales que se tienen que hacer mucho antes de que este caos, por ejemplo, como Bogotá, ocurra. ¿Listo? Entonces, esto es súper importante para las organizaciones gubernamentales con el fin de poder desarrollar
una movilidad, ¿sí? Que garantice a las personas, estamos hablando de un ejemplo, que garantice a las personas pues una mayor calidad de vida y que no sea, digamos que una barrera el vivir muy lejos en un, por ejemplo, en Soacha y tiene que trabajar, por ejemplo, en Chía, entonces, eh, pues digamos que tengan ese beneficio de que si tú vives muy lejos de tu trabajo, pues la movilidad te ayude a ti a tener una mejor calidad de vida. Otra característica, otra aplicación es la prospectiva de seguridad. Entonces, esta se utiliza en el análisis de los riesgos y de las oportunidades en seguridad física, ambiental, industrial y del trabajo frente a situaciones normales, excepcionales o de crisis. Entonces, lo que me permite a mí esta aplicación es que yo debo analizar muy bien cómo está enfocado el sistema de seguridad. Por ejemplo, bueno, Colombia, por ejemplo, es un caso que ha utilizado esta perspectiva, esta aplicación de prospectiva en las fuerzas militares. Entonces, pues ahora como digamos que ha disminuido, entre comillas, la guerra a nivel nacional, entonces lo que ya Colombia está haciendo es inversión en tecnología, inversión en desarrollar nuevas, digamos, nuevas tácticas y nuevas formas de ataque y de capacitación a las personas que trabajan en la fuerza militar para poder tener un plan de contingencia por si llega a pasar algo, digamos, que vuelva otra vez la guerra en Colombia, que vuelvan fuerzas armadas y pues o que haya una guerra con otro país o lo que sea, entonces digamos que ellos ya tienen muy en cuenta este tipo de aplicaciones para poder estar preparados por si llega a pasar algo, ¿vale? Otro tema muy importante es, por ejemplo, la seguridad informática. Entonces, todos sabemos por la VEAS Data que la seguridad informática ahorita está atacando muchos frentes en todas las organizaciones. Entonces, lo que yo hago como organización es mirar si en 10 años van a haber no sé, 50% de la población va a ser ingenieros de sistemas, ingenieros eléctricos, ingenieros de telecomunicaciones, entonces van a saber cómo vulnerar sistemas de información. Entonces lo que hacen las empresas hoy en día que manejan datos sensibles es mirar ese tipo de, de herramientas informáticas que me permitan a mí disminuir este riesgo informático. Sí, que la información de los clientes esté segura y que la información de los clientes pues no vaya a estar, digamos, expuesta a este tipo de hackers y a este tipo de personas que conocen mucho de la información. Otra de las aplicaciones es la prospectiva organizacional. Esta se utiliza en el estudio y análisis de las organizaciones frente a sus objetivos estratégicos, misión, visión, dónde estará la empresa en X tiempo y pues digamos que también hacer un estimado de venta, un estimado de ingresos. Entonces, con esa perspectiva lo que yo hago dentro de la organización es, bueno, entonces en 10 años, si mi empresa es una, por ejemplo, una empresa pequeña, en 10 años voy a ser una empresa mediana y en 30 años voy a ser una empresa grande. Entonces voy a tener, en 10 años voy a tener 500 empleados y en 30 años voy a tener 1000 empleados. ¿Sí? ¿Yo cómo voy a hacer con la parte administrativa que cubra todo eso? Yo no puedo seguir teniendo las mismas tres personas que me ayudan a mí para 100 personas, sino que yo tengo que doblar esas personas porque van a ser 500 personas. ¿O qué sistema de información voy a involucrar dentro de mi compañía para que atienda esa, digamos que esta necesidad? ¿Sí? Entonces, mi visión ahorita es ser la empresa líder en educación, por ejemplo, pero entonces en 30 años yo voy a ser una empresa líder en el mercado latinoamericano. Sí, porque yo voy a ser un referente latinoamericano, entonces ya no voy a tener la necesidad de atender solamente mercado colombiano, sino que van a venir mercados extranjeros, por ejemplo, Venezuela, Perú, sí, Bolivia, no sé. Entonces, digamos que la perspectiva en la organización es muy importante porque me permite a mí identificar esos objetivos nuevos, esos objetivos globales y me permite a mí en X tiempo poder organizar esa estrategia esa propuesta de valor para poder empezar desde ya a capacitar a las personas que serían los futuros líderes dentro de mi compañía en 30 años. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo voy a hacer como empresa con el tema de las pensiones? Ahorita que la mayoría de las personas se van en 30 años, pues ya van a estar pensionadas. ¿Y cómo voy a hacer yo para poder retener a las generaciones como los millennials y los centennials para que se queden dentro de mi compañía y a los 5 años no se vayan a aburrir y digamos que toda la capacitación y toda la inversión que yo hice como gerente, pues se vaya a perder? Entonces, digamos que son estrategias que las empresas van pensando desde hoy para
no verse, digamos que cogidos de tiempo o atrasados cuando ya la época de cambio esté encima. Y la otra aplicación que tenemos acá es la la perspectiva científica, tecnológica y de innovación. Entonces son los diseños de políticas, estrategias y programas para lograr la innovación y el desarrollo en ciencias y tecnologías. Recuerden que ahorita, como les contaba en una clase anterior, ahorita cada país se está midiendo en cómo son las estrategias de innovación dentro de su país. Entonces, las universidades, por ejemplo, ahorita están haciendo una proyección de que la mayoría de sus docentes de planta tiene que tener por lo menos un doctorado. ¿Sí? Y entonces ya están mirando las personas que tienen doctorado, cómo hacen para poderles invertir y que hagan un postdoctorado y con esto pues digamos que puedan crecer el tema de desarrollo y innovación dentro de la educación. Recuerden que las empresas, las instituciones educativas son las primeras percursoras en Latinoamérica de este desarrollo científico y de este desarrollo de innovación. ¿Por qué? Porque pues digamos que somos las personas que estamos acá 100% actualizados de las tendencias actuales, que estamos en conferencias, que estamos en capacitación y que somos las personas que sabemos de investigación, porque el sector privado, pues muy pocas empresas del sector privado saben investigar, entonces las empresas universitarias deben, digamos que, aumentar este, esta aplicación, ¿sí? En el desarrollo de tecnología, en el desarrollo de conocimientos científicos y en el desarrollo de conocimientos innovadores para que el sector tampoco se atrase y yo como universidad pues pueda prestar servicios de consultoría a empresas grandes para que puedan evolucionar también. ¿Listo? Y el último que tenemos son las prospectivas sociales y comunitarias. Estas se aplican en la elaboración de escenarios para la solución de problemáticas sociales como la exclusión social y la desigualdad, con el fin de fortalecer toma de decisiones, disminuyendo el costo social y mejorando la calidad humana del planeta. Entonces, con esa perspectiva lo que yo hago es, bueno, entonces, por ejemplo, en La Guajira yo sé que hay problemas de agua, ¿sí? Digamos que allá el agua no está llegando, la energía no está llegando, se están quedando sin alimento, bla, 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 bla. Yo cómo hago como sociedad para poder, digamos que, darle solución a esa problemática, ¿sí? Entonces, yo cómo hago como sociedad, ya sea una empresa, una ONG o el mismo gobierno, de poder crear estrategias que me permitan a mí poder, digamos que, subsanar todo este tipo de necesidades que afecta tanto a los niños y a las personas de tercera edad. Entonces, son las estrategias que cada uno de los países está, digamos que, desarrollando para poder disminuir ese tipo de pobreza a nivel nacional. Sí, empresas privadas también que vienen a hacer inversión, entonces, ¿cómo hacen para llevar, por ejemplo, agua a estas regiones que son, digamos, de tan difícil acceso? ¿O cómo hacen las personas por ejemplo, para darle solución a un área que esté contaminada por petróleo, que esté contaminada por basura? Sí, entonces son esas estrategias que se tienen que proyectar ellos. Entonces, por ejemplo, ellos tienen que medir ahí cuántas personas son hoy y cuántas personas van a ser en 20 años de este tipo de personas de bajos recursos. Entonces, si hoy son 100 personas que son pobres, entonces si no se capacita en educación sexual, si no se capacita a las personas en educación, si no se capacita, digamos que en una conciencia de reciclaje, en una conciencia de disminución de residuos, entonces en 20 años van a ser 300 personas o 400 personas que van a tener el doble de contaminación, el doble de escasez de agua. Entonces desde hoy las empresas, digamos que tienen que empezar a capacitar a los niños, que digamos que son las personas, ¿sí? Que en el futuro pues van a ocupar la mayor parte de estas regiones y ellos van a ser pues digamos que los promotores de ese cambio también. Entonces digamos que son ese tipo de proyecciones que las entidades tienen que hacer para poder digamos que darle solución a estas problemáticas tan graves que vemos hoy en día. Y por último quiero presentarles a ustedes este modelo de complejidad de la perspectiva estratégica que fue, digamos, adaptado por el doctor Francisco José Mojica. Él trabaja en el Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia y este modelo, pues digamos que lo elaboró en el año 2008.
Entonces voy a explicarle cada uno de los temas. La idea es que, pues si digamos que tienen la oportunidad de poderlo implementar dentro de sus compañías, sería muy interesante porque es un modelo muy chévere que permite a las empresas poder trabajar en ese tema de la prospectiva y cómo hacen para, digamos que poder crear estrategias y planeación de una manera mucho más acertada. Entonces, digamos que la primera fase es la revisión de fuentes secundarias, ¿sí? De fuentes secundarias y fuentes primarias. Entonces, perdón, de fuentes secundarias. Entonces, en esta parte se debe realizar un estudio del arte, ¿sí? Lo cual no es otra cosa que ir atrás de las huellas del objeto de estudio. Se debe analizar en qué fase está, digamos, el proceso o el programa que ustedes están analizando. ¿Listo? Cómo era en el pasado y si hay estudios referentes en temas relacionados de cómo sería en el futuro. ¿Vale? Se debe hacer, digamos que también una revisión de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, ¿sí? Como un análisis de mercado de cómo sería en temas específicos, en temas relacionados a los que estamos estudiando, que permitan identificar las tendencias mundiales en referencia al objeto de estudio. Entonces, ya recuérdense, puede ser el objeto de estudio puede ser entonces un estudio tecnológico o un estudio de mejores prácticas o un mejoramiento de procesos, ¿sí? Ya el tema, digamos que ustedes están, digamos que estudiando en ese caso. Para el desarrollo de estas etapas se utilizaron bases de datos. Recuerden que el desarrollo de estas etapas para poder hacer este análisis de tendencia siempre son datos estadísticos, lo que nos permiten es mirar cómo están en el pasado y referente a eso que hay, digamos que investigado o consultado en el futuro para poder, digamos que bajarlo a la necesidad actual de la compañía. ¿Listo? Entonces digamos que es un estudio que se debe hacer respectivo, ¿sí? En el pasado, en el presente y en el futuro de ese proceso en específico o de esa área en específica que ustedes quieran mejorar. Si por ejemplo la empresa quiere mejorar toda el área comercial, entonces tienen que hacer ese estudio en el área comercial, cómo era en el pasado, cómo está ahorita en el presente y cómo se planea o cómo se proyecta en el futuro. La fuente primaria, que son pues, que digamos que es el taller de los expertos, entonces en esta etapa se diseña y se aplica una encuesta Delphi a expertos considerados conocedores del tema que se va a desarrollar. Sí, recuerden que el método Delphi es una técnica de comunicación estructurada desarrollada como un método sistemático e interactivo de predicción. Este se basa en un papel de expertos, ¿sí? La idea es como reunir a personas que saben mucho de ese tema y esa se utiliza pues digamos que especialmente para obtener información cualitativa en el tema específico acerca del futuro. Entonces, por ejemplo, yo quiero analizar cómo será el sector comercial o el sector de venta de leche, por ejemplo, en el 2050. Entonces, yo reúno a las personas que saben mucho de este tema y hablo con ellas, hacemos como un tipo de focus group y lo que hago es preguntarles a ellos cómo imaginan el sector de la leche, por ejemplo, en 50 años. Entonces ellos van a empezar a dar todas las ideas y lo que hacen es, digamos que con esto construir conocimiento también ahí. Entonces, el siguiente paso son los factores de cambio, que son las características de la organización que se expresan en fenómenos económicos, sociales, culturales, tecnológicos, políticos, ambientales, ¿sí? En esa etapa se pretende, con la ayuda de la encuesta Delphi, y a través pues también de los expertos que hemos invitado a que nos colaboren con el estudio, a identificar cuáles serían los factores de cambio que incidirán en el futuro del tema pues propuesto. Entonces, por ejemplo, como estamos hablando de la leche, entonces yo le digo a ellos, bueno, entonces ustedes qué opinan acerca de cuáles serían, digamos que los factores de cambio, qué tal, por ejemplo, que todo el mundo se vuelva vegano en 50 años. Entonces ahí me empiezan todo el mundo a contar, digamos que sus experiencias, ellos qué quieren plantear, ellos cómo se ven dentro del futuro, cómo estará el mercado de la leche, bla, 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 bla. Y digamos que ahí ya vamos empezando también a obtener mucha información para poder, digamos que crear escenarios y, pues digamos que, sí, como o aplicabilidades referente a este producto. ¿Listo? Después de esto, entonces es la selección de las variables estratégicas. Entonces, recuerden
que es muy importante tener en cuenta que no todos los factores encontrados durante la etapa anterior, o sea, durante la etapa de factores de cambio, son importantes. Recuerden que solamente tenemos que escoger de allí los más importantes. ¿Listo? Y digamos que esos factores más importantes son los que vamos a tener identificados como variables estratégicas. Entonces, por ejemplo, todo el mundo, bueno, el 90% de la población será vegana, entonces no van a utilizar productos lácteos a base de animales. ¿Sí? Entonces, digamos que esa será una de las variables estratégicas ahí, de las variables de cambio o las variables claves con las que yo tengo que preparar para poder crear esas estrategias más adelante. ¿Listo? Después sigue la etapa de escenarios, ¿vale? Entonces, en esta etapa, digamos que la construcción de los escenarios se debe emplear para poder plantear esos posibles escenarios que serán las tendencias y los que se deben explorar durante 10 años, 20 años, digamos que si la perspectiva está en 50 años, con el fin de hacer, digamos que una apuesta y poder analizar qué situaciones positivas y qué situaciones negativas yo puedo encontrar dentro de esos escenarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué retos están acá? ¿Qué conflictos tengo que jugar? ¿Qué conflictos tengo que trabajar aquí? ¿Cuáles serían las posibles jugadas o estrategias que yo debo seguir como organización? ¿Listo? Para poder diseñar, digamos que planes de mejoramiento y planes de contingencia para poder, digamos que atacar las variables críticas. ¿Listo? Y con esto, pues ya al final, ya después de atacar esas variables críticas, yo lo que voy a hacer es un diseño de estrategias. Entonces, que básicamente esas estrategias son las cuales se van a desarrollar a través del plan prospectivo y estratégico, ¿sí? Compuesto por los objetivos y las metas y las actividades que ya tengo, digamos que creadas dentro de la compañía y que tienen que involucrarse también con los stakeholders de la compañía. Listo. La idea es que se haga esto a través de un plan de seguimiento constante y cómo yo estoy evolucionando con cada una de estas etapas para poder, digamos que definir con claridad estos términos y poder hacer el debido plan de contingencia y el plan y la planeación pues como correcta de ese tipo de estrategias. Entonces yo sé que en 50 años va a pasar esto y esto y esto, entonces yo tengo que, mm, que tener muy identificado cuáles serán los actores que van a intervenir aquí, cuáles son las estrategias que yo voy a tener que cumplir, cuál es el paso a paso que yo debo seguir, cuál es la inversión que yo debo realizar y la capacitación, digamos que importante, la capacitación humana que se debe dar a las empresas que van a participar dentro de estas estrategias que se van a planear. ¿Listo? Entonces, pues digamos que ahí les dejo pues este modelo, digamos que eso les expliqué a grosso modo de acuerdo pues a la experiencia que yo he tenido también en este tema de prospectiva y si tienen alguna duda, alguna inquietud acerca de cómo utilizar digamos que este modelo pues me pueden decir, digamos que ya podemos hacer unas charlas más personalizadas de pronto si alguno está interesado en implementarlo dentro de su compañía. Listo, aquí está alguna de las bibliografías que yo utilicé para esta presentación, por si la necesitan ahí. Entonces, pues nada, muchachos, como no hay nadie conectado, entonces vamos a cerrar la conferencia el día de hoy. La idea es que, pues, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me lo hagan saber. Y bueno, y nada, nos vemos entonces dentro de la próxima clase que no recuerdo muy bien cuándo es, pero entonces nos vemos allá y la idea es que pues todos puedan participar, si no pueden entonces me digan un horario en el cual todos puedan participar y pues podamos hacer digamos que estas clases un poco más amenas, ¿listo? Entonces así quedamos y les mando un abrazo a todos, chao.